La fuente perenne nos va a dar de forma perenne una cantidad de voltaje, que lo que vemos aquí es una transformación, un método para transformar alterna en continua. Sin embargo, repito, lo más importante para entender aquello es que entendamos qué es esto. Corriente, electrones en movimiento, voltaje, la cantidad de energía que le tuve que aplicar a ese cuerpo para separarle los electrones. Muchas veces cogemos una placa, o mejor dicho, un condensador, y decimos, se ha cargado el condensador. ¿Qué hemos hecho con eso? Bien, un condensador, este es el símbolo, y de repente tengo 5 voltios aquí, de un potencial positivo, de corriente continua. ¿Qué hace exactamente ahí? Esto es aluminio. Ah, fácil. 5 voltios cogen los electrones del aluminio y empiezan a traerlos. Empiezan a tragarse los electrones hacia arriba. ¿Y qué ocurre? Que esto empieza a sentir una fuerza positiva desde aquí, porque esto comienza a quedarse sin carga negativa, y esto comienza a ser una fuerza, se siente una fuerza positiva, y empieza a acumularse electrones aquí, en esta área. Según vayan saliendo, se acumulan, vienen del negativo de la fuente, hasta que hay un momento en que ya 5 voltios no pueden atraer más electrones. El condensador se ha cargado con esa cantidad de electrones. ¿Proporcional a cuánto? Proporcional a 5 voltios. La energía que los hizo moverse. Ese condensador se ha cargado a eso, a esa cantidad. Una batería ocurre igual, exactamente lo mismo. Sencillamente yo la expongo a un nivel de voltaje positivo y le almaceno en una de sus células una cantidad de electrones determinada. Bien, el movimiento de esos electrones se le llama corriente, y la diferencia de potencial que los mueve se le llama tensión. Y la multiplicación de esos dos términos es la potencia, porque es la cantidad de energía que tengo almacenada. ¿Qué energía? La que portan los electrones. Estos, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Esa es la energía. La cantidad que yo haya almacenado es la cantidad de energía que tengo almacenada. Por lo tanto, cuando estoy midiendo en realidad una tensión, estoy midiendo la diferencia de potencial que hay entre un punto positivo y masa. Bien, hemos dicho que tenemos dos fuentes, la batería y la fuente perenne. La batería se nos agota. ¿Por qué razón? Bien, porque la cantidad de electrones almacenados es finita. La fuente perenne no se nos agota. Sin embargo, nosotros trabajamos con energía o tensión continua o voltaje de continua. Nosotros no trabajamos con alterna. Hay que transformarlo. Una fuente de un ordenador o de un móvil o de cualquier cosa que lleve una tensión, estamos transformando de alterna a continua. Cualquier fuente, tipo de fuente, bien, hace muchos años se estudia o se ha hecho esto, una fuente conmutada, o se está aplicando esto hace mucho tiempo. Nació exactamente por inventos del ejército norteamericano y se hizo porque aumentando la frecuencia el transformador disminuía el tamaño, cabía en cualquier lado, principalmente en las cabezas de los cohetes, era donde se estaba diseñando esto. Hacía falta algo más pequeño y menos pesado, y de ahí nació la fuente conmutada de este estudio. Bien, la fuente conmutada se fundamenta principalmente en la exposición de este devanado a una corriente muy alta en muy poco tiempo. Sencillamente, esto lo dejamos para otra clase, pero lo explico rápido. Este voltaje, primero lo filtro, hay un filtro aquí, para evitar que estas interferencias de alta frecuencia pasen hacia afuera, hacia esta red. Una fuente conmutada primeramente tiene un filtro, luego tiene una red rectificadora, que este es el símbolo, con un positivo. Esto, aquí, si alguien quiere calcularlo,
tiene un múltiplo de 1,4. 1,4 por el voltaje este. Esto me daría exactamente esto. Exactamente, aproximadamente unos 315 voltios. Esos 315 voltios son aplicados a un devanado y ese devanado está manejado por un elemento conmutador. Ese elemento conmutador está controlado por una modulación por ancho de pulso, que a su vez está controlada desde la salida por un optoacoplador. El elemento que controla aplica un pulso en la puerta o en la base si es un transistor y maneja esta conmutación haciendo positivo, negativo, positivo, negativo. Esta bobina y este positivo y negativo cambia en función de cuando esto está abierto o cerrado. Eso crea una inducción en este campo. Inducción quiere decir que, como esto está expuesto a una cantidad de corriente tan alta, cuando dejo de aplicársela, induce en este devanado una cantidad de voltaje y en función de la espira y la cantidad de vueltas, será el voltaje que aplique entre sus terminales. Esto se rectifica, que esto es un rectificador de media onda, se filtra y obtengo un voltaje de salida de continua. Ese sería prácticamente el trabajo. Repito, esto es una explicación muy ligera, no hay nada que sea profundo. Y controlo la salida a través de un elemento optoacoplador que controla directamente a la modulación del ancho de pulso. Es decir, este pulso, la duración de él, está controlada para controlar el nivel de salida. Es decir, si estos son 5 voltios o 12 voltios, en este caso 5 voltios, que es lo que estamos trabajando en un teléfono, si esto son 5 voltios, quien le dice en realidad a este elemento cuánto tiene que durar este pulso para entregar 5 voltios es esta cantidad de corriente. Un optoacoplador tiene un LED con un transistor que se le aplica una cantidad de luz y permite pasar una cantidad de corriente, y esa cantidad de corriente es la que determina cuánto va a durar este pulso, y de esa forma mantengo constante este voltaje, creando un voltaje de continua en los extremos de la salida, que es lo que voy a aplicarle al móvil. De esa forma yo obtengo de alterna 5 voltios de continua. Entonces, repito, esto es muy ligero, aquí hay mucho que explicar, no he dado nada. Lo más importante es que entendamos que cuando estamos midiendo con un multímetro en voltios de continua, estamos viendo la diferencia de potencial que hay entre esos dos puntos. No tiene nada que ver con la corriente. La corriente es otra cosa, irá por dentro del conductor, no la puedo ver. Tengo que cortar, si este es el móvil, aquí tendría que cortar y poner aquí adentro un amperímetro, que es lo que hacemos con este elemento. Este elemento que está aquí. Esto sencillamente es un tester que me deja ver la corriente que está pasando al interior del móvil, que sería muy aconsejable que todo el mundo lo tenga en taller, fundamentalmente porque muchas, pero muchas de las averías las puedo ver por aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué estoy viendo con eso? Primero, estoy viendo qué nivel de voltaje tengo y qué corriente está entrando, qué flujo de electrones está entrando. Recuerden, el móvil o el equipo electrónico funciona con la energía que portan los electrones. En la electrónica no hay otra cosa que un diseño de un camino para que los electrones recorran y aporten esa energía al circuito. Cuando aportan esa energía, el circuito realiza la función. ¿Qué función? Repito, dar gráfica en una pantalla, que es el final de un dispositivo móvil. Aparte de transmitir, recibir llamadas y demás. Pero en sí sería eso. Entonces, para concluir, voltaje, distancia entre dos cargas eléctricas. Eso es diferencia de potencial entre dos puntos. Diferencia de potencial.
Y cuando hablo de potenciales, me refiero a un potencial negativo y un potencial positivo. Voltaje. Corriente, la cantidad de electrones que está pasando por ese lugar. Es decir, en este caso, ¿cuántos electrones están atravesando a esa resistencia por unidad de tiempo? Potencia, ¿cuántos electrones tengo por la cantidad de potencial que tienen almacenados esos electrones? Es decir, voltaje por corriente. Eso es la potencia. Y lo más importante, nunca, esos son los cortocircuitos. Puedo unir un potencial positivo y uno negativo. Necesito disipar la energía que tienen los electrones. Porque inclusive cuando crean que es muy poco, puede ser exagerado. Eso es clave en electrónica. Nunca se puede unir un potencial positivo con uno negativo, salvo que le estés calculando la disipación de la energía que van a atravesar. Entonces sí, puedes utilizar. Cuando trabajamos electrónica, siempre tenemos constancia de cuánto va a consumir un móvil, una batería, una carga. Porque inclusive cuando tú cargas una batería, cuidado, no vayan a pensar que una batería hace únicamente de fuente. Cuando la estás cargando es una carga. Tú le estás almacenando electrones. Aunque esa carga lo que está haciendo es almacenando electrones, está gastando electrones de aquí. Es decir, la batería la estás cargando aquí, pero la estás sacando los electrones para cargarla de aquí. Tú extraes los electrones de aquí, de la red eléctrica. La potencia se la pides a esta parte. Entonces, es muy importante que sepan eso, que potencia significa voltaje por corriente, que no es otra cosa que la cantidad de potencia o la cantidad de energía que estás almacenando en un punto, si es una fuente perenne, la cantidad de fuerza que tiene esta fuente para mover. Y pongo el ejemplo ya sencillo para terminar: una batería de 12 voltios de un coche y una fuente de alimentación de un equipo de 12 voltios que te dé 1 amperio. Son 12 voltios. En realidad la diferencia de potencial es correcta, 12 voltios. Sin embargo, lo que no coincide es la cantidad de corriente. No puedo encender un coche con una fuente de un equipo cualquiera, sencillamente porque no tengo la potencia suficiente. El motor de arranque me llevaría una cantidad de corriente que yo no le puedo entregar. Tiraría abajo completamente la fuente. Eso lo dejamos para otra clase, porque aquí hay comportamientos. Cuando el voltaje se comporta de una forma y cuando la corriente se comporta de otra. Debido a que hay unas ecuaciones que son las que crean el comportamiento de estos cuerpos. Por ejemplo, la ley de Ohm, que se balancea o se desbalancea en función de lo que estemos haciendo bien o mal.